Vamos a mandar saludos a nuestros campus y un aplauso fuerte a nuestros campus allá en Estados Unidos, en Chihuahua, en Roswell, en Washoe. Dios los bendiga, les amamos con todo el corazón. Todos los niños pueden salir, gracias, pueden sentarse, todos los niños pueden salir a su clase aquí en los campus. Permitan que todos los niños puedan salir. Y usted y yo esta mañana vamos a aprender acerca de la fe que agrada a Dios. Si traen que anotar, saquen que anotar. Voy a pedir que pongan sus teléfonos en silencio o los apaguen, por favor, o los pongan en modo avión. Y vamos a aprender esta mañana acerca de la fe que agrada ¿a quién? A Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire qué interesante lo que dice. Hebreos 11, 6 dice, ayúdenme a leerlo todos. Dice, pero sin fe, ayúdenme, gracias hijo, ya está listo. Pero sin fe, ayúdenme, vamos, ayúdenme a leer. Los que saben leer, ayúdenme a leer. Y es, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Dios es misericordioso y Dios está lleno de gracia, sí, pero hay algo que para Dios es imposible. Sí, hay cosas para Dios imposibles. Y aquí hay una imposibilidad, y es que tú y yo no le podemos agradar a Dios. Es imposible. Es imposible. Aquí sí Dios no es todopoderoso, aquí sí es imposible. Es increíble que haya una imposibilidad no solo de nosotros. Cuando tú no puedes tener fe, o cuando tú y yo no tenemos fe, Dios no puede obrar. Es imposible, así lo dice la Escritura. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador, que es recompensador de los que le buscan. Entonces nosotros necesitamos tener una fe que agrade a Dios, porque la fe es lo único que nos puede ayudar a acercarnos a Dios, tener comunión con Dios, contacto con Dios. Y si no tenemos fe, entonces es imposible agradar a Dios. Fíjese que hay una escritura que dice la escritura que todo lo que no es hecho con fe es pecado. ¿Cómo es eso, pastor? Si usted sirve a Dios, diezma, ofrenda, pero lo hace sin fe, eso es pecado delante de Dios. O sea, para Dios nuestra fe es muy importante. Es lo que nos conecta con Él. Es lo que en realidad le dice a Dios que no solo creemos en Él, sino le creemos a Él. Son dos cosas diferentes. La fe no solo le dice a Dios que creemos en Él, pero le creemos a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es muy importante. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de un héroe llamado Noé. Hay un salón de la fama, una lista de hombres y mujeres que la Biblia lo llama los héroes de la fe. Y dice la Biblia que estos hombres y mujeres alcanzaron muy buen testimonio debido a que ellos fueron hombres y mujeres de fe. Personas que le creyeron a Dios, no que creyeron en Dios, no que creyeron en Dios, no, eso cualquiera, no. Yo estoy hablando de hombres y mujeres que están en los héroes de la fe porque le creyeron a Dios, no en Dios. No le creyeron solo, no creyeron solo en Dios, sino le creyeron a Dios. Y le creyeron por cosas que uno dice, wow. Por eso están ahí en el Salón de la Fama. Por eso ellos llegaron a ser héroes de la fe. Dice la Biblia que ellos dieron buen testimonio. Los antiguos, así dice la Biblia, los que fueron antes de nosotros, los llaman los antiguos, alcanzaron buen testimonio por la fe
que ellos tuvieron en Dios. Y muchos de ellos ni escrituras tenían. No tenían una Biblia como nosotros, pero ellos creyeron a la palabra del Señor y eso los hizo héroes de la fe. Eso los hizo que ellos tuvieran una fe que agradara a Dios. Y hoy quiero hablar de uno de esos héroes llamado Noé. Y al final voy a cerrar con un héroe que no está en la lista de los héroes, pero es uno de mis héroes, y es un hombre llamado el centurión romano en la Biblia. Pero quiero empezar hablando, hablar en este día, hablar acerca de Noé. Todos digan conmigo, Noé. Noé está en la lista de los héroes de la fe. Está en la lista de esos antiguos que su vida nos debe inspirar a tener esa fe en el nombre de Jesús. Y vamos a leer Génesis capítulo 13 versículos capítulo 6 versículos 13 y 14, y dice así: dijo pues Dios a Noé. Dios le habló a Noé y le dijo: he decidido el fin de todo ser, le dijo Dios, porque la tierra está llena de maldad, está llena de oscuridad, está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Así es que te voy a pedir que hagas algo, le dijo a Noé. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos o recámaras o cuartos dentro del arca, y luego la vas a cubrir con brea y la vas a cubrir por dentro y por fuera, le dice Dios. Ahora, es muy interesante que cuando uno lee las escrituras, y uno no ve ahí más que letras y algo ahí. Pero cuando tú escudriñas a profundidad las escrituras, te das cuenta que hay más que paja. Te das cuenta que hay más que letritas ahí. Te das cuenta que no es así como se lee nada más, sino cuando escudriñas la palabra, tú te das cuenta entonces de cuál era el contexto en que Dios le habló a Noé. Porque no es lo mismo darle una repasada a la Biblia como lo acabo de hacer ahorita, que cuando tú lees el contexto en realidad de lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Noé, cuando Dios viene a hablar con él y le pide que haga un arca. ¿Qué rayos es eso? O sea, ¿qué es eso de un arca? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cómo que un arca? O sea, ¿cómo que un arca? Bueno, cuando uno entiende el contexto, entonces uno se da cuenta porque este hombre tenía una fe que agradaba a Dios. Entonces uno se da cuenta de por qué este hombre está en el salón de la fama entre tantos miles y millones y millones y millones y millones de personas que han existido en la historia de la humanidad. Este es uno de los pocos que está ahí en el salón de la fama, en los héroes de la fe. Eso es muy interesante. Ahora, lo primero es que voy a enseñarles 4 cosas, creo que son 4 o 5 cosas nada más, muy sencillas, acerca de la fe que agrada a Dios. Si traen en qué anotar, saquen en qué anotar. Les voy a dar cómo es la fe que agrada a Dios basada en la vida de Noé. Número 1, primero, la fe que agrada a Dios, anótelo. Número 1, es una fe que avanza sin tener evidencia en los sentidos físicos. Anoten eso, vamos, anótenlo. La fe que agrada a Dios es una fe que avanza sin tener evidencia de los sentidos físicos. Y eso es interesante. Dios le habla a Noé y le dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Y él dice: ¿qué rayos? O sea, ¿de qué me está hablando? Noé no sabía que era... Noé no sabía en ese momento lo que ahora la ciencia, lo que ahora nosotros sabemos, prendemos el radio o le damos clic, bueno, ya ni el radio, ¿verdad? Pero le damos clic a una aplicación que viene en nuestro celular y nos da el clima. No, Noé no sabía de eso. Noé no sabía que era una inundación. O sea, escuchen lo que estoy hablando. Noé no sabía que era un aguacero.
Él no sabía eso. Noé nunca en su vida había visto llover, nunca le había caído una gota de agua en el rostro. Tienen que entender el contexto. La fe que agrada a Dios es una fe que avanza sin tener evidencia de los sentidos. Es decir, cuando Dios pide cosas y te habla para que hagas algo en fe, a veces Dios te va a pedir algo que tus sentidos no pueden ver. Es decir, no puedes contar, no puedes ver, no puedes oler, no puedes oír. Es algo que Dios te pide. A veces Dios, la mayoría de las cosas, Dios nos pide cosas que humanamente no suceden, al menos que Él haga que sucedan. Que alguien diga amén a eso. Y aquí Él está pidiendo y le está diciendo que va a haber un diluvio. O sea, ¿qué rayos me estás hablando? O sea, que es un diluvio para empezar. La Biblia dice en Génesis que Dios, antes de Noé, irrigaba la tierra con un vapor que salía debajo de la tierra. Salía un vapor y hacía que estuviera húmeda la tierra para las cosechas, para los sembradíos. Antes del diluvio no había lluvia, no caía agua del cielo. Aquí Dios decide que va a destruir, por tanta maldad y promiscuidad del hombre, va a destruir a la humanidad y a la tierra con ella. Entonces Dios le habla, escoge a Noé, porque ve en Noé la fe, y le pide a Noé que haga algo que nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Por la ciencia cree en cosas que ya han sucedido, en cosas que se han repetido. Entonces eso es la ciencia. La ciencia en realidad muchas veces descubre cosas que ya habían sucedido, pero que no nos habíamos dado cuenta. Ya ahora Dios le está pidiendo a Noé algo que no hay precedentes, algo que Noé no puede medir, algo que Noé no puede contar. Quiero que vean la fe que este hombre tenía. La fe no tenía una evidencia, Noé, de que iba a suceder lo que Dios le dijo que iba a suceder. Eso es increíble, wow. Noé comienza a construir un arca sin tener una prueba de lo que Dios dijo que se iba a hacer. O sea, no hay una prueba. Él no tiene una tormenta, no tiene un aguacero, no tiene una inundación o algo así, una catástrofe antes de eso, de agua que haya pasado. No hay. Él le tiene que creer a Dios por cosas que nunca ha visto. Eso se llama fe, eso se llama fe que agrada a Dios. A veces nosotros los hijos de Dios tenemos que entender eso. A veces Dios nos pide que creamos en cosas que todavía no suceden, en cosas que a lo mejor nunca han sucedido. Tal vez en tu familia no ha habido quien se sane del cáncer o del diabetes o de la hipertensión o de algo, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios hace la diferencia. Dios puede empezar a sanarte a ti de entre tu familia en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén a eso. No importa si tus sentidos no concuerdan con lo que estás viviendo. Eso no interesa. Lo interesante aquí es tener esa fe que tiene la capacidad de creerle a Dios a pesar de que los sentidos no pueden registrar lo que Dios está diciendo. Wow. Estoy solo compartiendo lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. Hebreos 11:1 dice, voy a usar mucho la Biblia. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Todos digan conmigo, certeza. Vamos, ayúdenme fuerte. La fe es la... A ver, Roswell, ayúdame. La fe es la... A ver, todos los campus, Huachochi, Chihuahua, todos los campus. La fe es la... La certeza. Pastor, ¿qué significa certeza? La palabra certeza significa seguridad. O sea, ¿cómo seguridad? Sí, esto es, Noé tuvo la seguridad de que lo que Dios dijo iba a suceder. Él no sabe cómo, porque a nosotros no nos toca el saber cómo. A nosotros nos toca creer, no saber cómo ni cuándo, sino simplemente creerlo.
Escúchame, yo espero que el Espíritu Santo está hablando. A ti no te toca saber el cómo Dios lo va a hacer, cómo va a traer el diluvio, cómo va a traer el aguacero, cómo va a suceder eso si nunca ha sucedido. Eso no te toca a ti te toca creer. A ti y a mí nos toca creer. En lo exterior, Noé no tenía ninguna señal, no tenía ninguna prueba que eso iba a suceder. Noé nunca le dijo a Dios: a ver, que me caiga una gota del cielo aquí en la cara como una evidencia de que va a llover. No hubo una evidencia, no hubo una prueba. La única prueba era en su interior, una palabra que Dios le había hablado a su mente y a su corazón. A veces es toda la evidencia que Dios nos da. Es todo lo que necesitamos. Cuando Dios a ti te da una palabra de que Dios va a hacer algo con tus hijos, de que Dios va a hacer algo en tu futuro, de que Dios va a hacer algo en tu presente, a ti lo que te toca es simplemente creerlo. El cómo lo va a hacer, el cuándo lo va a hacer, eso es asunto de Dios. Eso se llama fe. Nosotros tenemos que aprender a tener certeza. Todos digan conmigo: certeza. Aprender a tener seguridad en la palabra de Dios. Esta mañana voy a usar mucho la Biblia, ya les dije. Ayer sentía como que Dios me estaba dictando hasta los versículos. Dice segunda de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra más segura. ¿La palabra más qué? Segura. O sea, tenemos la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. A veces en nuestra vida, no sé si les ha pasado, que muchas veces sienten en oscuridad sobre cosas. Me pasa muy seguido. A mí me consulta mucha gente, me preguntan, me piden ayuda. Usted no se imagina cuánta gente. Y a veces me siento como en oscuridad para responder, para asesorar, para darles una consulta, ayudarlos, y a veces me hace complicado y entonces me siento como una oscuridad. ¿Sabe qué es lo que me alumbra a mí para tener la sabiduría y poder dar una consulta con sabiduría a las personas? La palabra de Dios. Yo lo que hago es que voy a la escritura y paso tiempo, o bastante tiempo, en las escrituras, y me lleno de una luz, de la luz de la palabra. Y esa oscuridad, de esa incertidumbre, ese temor que había en mí, la palabra lo quita, lo saca, lo alumbra. Usted, cuando Dios le da una palabra, usted saber que eso es lo máximo de señal que usted puede tener. Cuando a usted Dios le dice que va a hacer algo, que va a suceder algo, que Dios va a hacer algo en su vida, usted lo único que le toca es tomar esa palabra, agarrarse de esa palabra, creerla y dejar que Dios haga el resto, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la fe que agrada a Dios es una fe que avanza sin evidencia o sin una prueba, y sin que los sentidos puedan tener, sin que los sentidos puedan ver qué va a suceder. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado una palabra y les ha dicho que los va a prosperar? Y ven la cuenta del banco y solo tienen 3 millones de pesos, y ustedes no necesitan 3, necesitan 20. O tienen 20 pero necesitan 50. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que Dios les ha dicho que los va a bendecir más, pero ¿qué rayos? O sea, ni siquiera tengo para empezar. Así es Dios. O sea, no checa. O sea, tú ves el diagnóstico del médico y no checa. Ves la cuenta del banco y no checa. Pero Dios te está diciendo que Él te va a sanar, que Él te va a prosperar, que Él va a obrar en tus hijos, que Él va a obrar en tu familia. Pero ahí es donde los sentidos no pueden calcular, no pueden contar, no pueden ver, no pueden oír. Pero ahí, a pesar de eso, tú crees a la palabra y la palabra se impone por encima de los sentidos, en el nombre poderoso de Jesús. Puedes darle un buen aplauso a la palabra. ¡Wow! Segunda evidencia. La segunda evidencia de una fe que agrada a Dios, anótelo. Número 2, son cosas muy sencillas pero muy poderosas. Número 2, anótelo, es aquella que obedece a Dios. La fe que agrada a Dios
Es aquella fe que obedece ¿a quién? A Dios. Miren lo que hizo Noé. Usted dice, pastor, yo nunca había leído ese versículo. Bueno, le digo, a veces leemos la Biblia tan corrida, tan aprisa. No es cierto que la sabemos. No, yo ya la sé. No, no lo sabes, no lo sabes. Si yo necesito, ni yo la sé, necesito estarla repasando, leyendo. Esa es la palabra, es el alimento. No pienses que porque oíste la historia no hace 50 años o 20 años ya te la sabes. Olvídate. Necesitas regresar a la Biblia. Necesitamos volver otra vez. Necesitamos volver otra vez a empezar de nuevo. Es algo que Dios está hablando a la iglesia, es algo que Dios me está hablando que tengo que hacer aquí en la iglesia, en los campus. Volver otra vez a lo básico. Y esto es una evidencia de la fe que agrada a Dios. Es aquella que obedece a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Está en la Biblia, no me lo inventé. No es algo inventado, ahí está en la Biblia. Génesis 6, 22. Mire lo que dice la Biblia de la fe de este hombre. Dice, cuando Dios le habló de eso, mire cómo reaccionó este hombre. Dice, y Noé, vamos, léanlo conmigo, aquí en los campus. ¿Qué dice? Y Noé hizo conforme a qué. Vamos, conforme a qué. Alguna cosa, alguna, la mitad. ¿Cuánto? Todo lo que Dios le mandó. La fe que agrada a Dios es una fe que obedece todo. Noé, dice la Biblia, que oyó a Dios y luego lo siguiente que él hizo es, no se puso a pensar, y si será Dios, es que yo no sé, es que no sé, yo no tengo, yo no sé eso de arcas, pues yo nunca he visto una, y yo no tengo, y yo no puedo, y yo ya tengo más de 50, y yo ya no sé, y esto y lo otro, y yo soy muy joven, y soy mujer, o soy muy viejo, nunca fui a la escuela. No, olvídese de eso. La fe que agrada a Dios simplemente obedece a Dios. Y dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es increíble. Y lo increíble es que la fe no es actuar locamente. La fe no es actuar locamente. La fe no es así. La fe no es una emoción. La fe es actuar en base a lo que Dios nos ha dicho. Que alguien diga amén a eso. O sea, la fe, Noé no era un loco. Abraham no era un loco desquiciado que soñaba con una multitud de hijos. Era un loco salido del manicomio. No. La gente lo veía como un loco desquiciado salido del manicomio porque decía que él iba a ser padre de multitudes y ni siquiera tenía un hijo. Noé le preguntaban que si por qué estaba haciendo un arca y él les decía que porque iba a venir un diluvio. Es un loco desquiciado, nunca ha habido ni siquiera un aguacero. Pero parece locura la fe, pero no es locura. La fe está basada en una instrucción del poderoso, en una instrucción del todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Pero por los pensamientos y los caminos de Dios son más grandes, para los hombres suena como una locura. Noé parecía que era un loco, pero no era un loco. Su fe no era loca. Su fe simplemente era una evidencia de que él estaba obedeciendo una instrucción de Dios en el nombre de Jesús. A usted lo van a juzgar de loco en su casa cuando sepan que usted va a dar una promesa, un diezmo, o cuando usted dedica tiempo para servir, para ser discípulos, para orar, para ayunar. Hace una semana o dos tomé unos días para ayunar, algunos días, y fueron mis líderes a mi casa, todo mi equipo de liderazgo de la iglesia, y ellos cenaron, pero yo no. Pero antes de eso, en otro momento de esos mismos días, yo fui a un lugar donde se burlaron de mí porque yo no quise comer más que tomar agua, porque estaba ayunando por cosas. Por ustedes de Roswell estoy ayunando, por Chihuahua, por los campus, Huachochi, por todos ustedes que están ahí sentados viéndome, y por todos ustedes que están aquí, y por los que no están también. Y se burlaron de mí. Me sentí mal, porque ellos pensaron, está loco este hombre, o sea, ¿cómo dice no esta comida? Pero no era la comida, yo pues hubiera comido, o sea, muy rica comida, pero yo estaba haciendo algo que Dios me pidió que hiciera.
A veces la fe suena como loca. ¿Cómo voy a ayunar? ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero la fe no es una locura. La fe es el resultado de obedecer a Dios. Dios te pide que hagas algo y parece una locura, pero no es una locura, no es una emoción tampoco, no es un sentimiento, no, es algo que tú obedeces. Dios te dice que lo hagas y la fe es hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Y los resultados se los dejas a Dios. Dice Génesis 6:15 que cuando se trata del arca, me llamó mucho este versículo que dice, este versículo está bien escondido ahí en la Biblia, pero me llamó mucho la atención porque dice, le dice que haga un arca y luego le dice, y la vas a hacer con estas medidas. O sea, le dice exactamente con qué medidas. Le dice, de esta manera la harás, y luego le dice, van a ser de 300 codos de longitud el arca, y luego 50 codos de anchura y 30 codos de altura. O sea, Dios le da una instrucción específica. O sea, Dios no se anda con cuentos. O sea, escuchen y aprendan. La única manera de que nuestra fe funcione y tenga resultados es cuando ponemos nuestra fe en Dios y obedecemos la instrucción exactamente como Él nos la ha dado. Noé no se inventó una medida más larga, una más ancha, una más corta, una más alta. No, Noé hizo exactamente como Dios se lo pidió. Y cuando tú obedeces en fe y tú obedeces a Dios en algo que Él te pide y tú no le quitas, no le pones, no lo haces a tu manera, no es que así me enseñó mi papá, pues te enseñó mal tu papá. Con mucho respeto, te enseñó mal a diezmar tu papá. Estaba mal tu papá, estaba mal tu mamá, o no sé quién te enseñó a ayunar, o te enseñaron a orar mal. Tienes que hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Que alguien diga amén. Y cuando tú haces las cosas como Dios quiere que lo hagamos, entonces así como Noé hizo el arca de acuerdo a las medidas del Señor, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, nos va a bendecir y nos va a prosperar en el nombre de Jesús. No estamos inventando, no estamos haciendo un arca a nuestra medida, no estamos haciendo las cosas a mi manera. Yo no soy más sabio que Dios. Ayer unos empresarios tuvimos una reunión impresionante, no cabía ni un alma. Y ahí unos empresarios en unas de las fotos que nos estaban tomando conmigo, me hacían unas preguntas. Y yo le decía, la sabiduría que les estoy compartiendo es la sabiduría de Dios, solo que lo hago de una manera diferente, pues. Dijo, es que yo anoté todos los proverbios que usted dijo. Sí, porque son escrituras, nada más que no las menciono como escrituras, pero es la escritura. Y cuando tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios prospera y Dios bendice en el nombre de Jesús. Puedes darle un aplauso, puedes darle un aplauso al Señor. Vamos, dáselo fuerte. Ahora, anoten esto. Dios manda a construir un arca a alguien que nunca había construido un arca. Piénsenlo en eso. Quiero que piensen eso. Esto lo escribí para ustedes. O sea, Dios le manda a un hombre a hacer un arca y él nunca había construido un arca. Y yo me hice esta pregunta: ¿de dónde rayos tuvo la sabiduría para hacerlo? Porque cuando yo leí esta historia de Noé, otra vez la volví a leer, yo me di cuenta que en ninguna parte de la Biblia dice que no era pescador. Noé no era pescador, no era como Pedro. Lo más seguro, yo deduzco esto por las mismas escrituras, es que Noé se dedicaba a la agricultura, a la siembra, a la cosecha. Y usted dice, ¿y cómo sabe eso, pastor? Porque cuando pasó el diluvio, lo primero que Noé hizo es plantar una viña. O sea, él sabía de plantar, de sembrar y cosechar. Él no era pescador, no dice la Biblia que lo era. Entonces yo me hice la pregunta: ¿de dónde rayos obtuvo la sabiduría para hacer un arca de esa magnitud y de ese tamaño y tener la sabiduría para hacerlo? Y Dios me dijo esto, Dios me dijo estas palabras: cuando obedeces junto con la palabra que Dios te da,
vienen las herramientas, viene la capacidad, viene la provisión, vienen las conexiones de todo lo que tú necesitas para que lo que Dios te mandó a hacer lo puedas llevar a cabo y seas prosperado en todo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Es decir, cuando Dios nos da una palabra, nos da una instrucción, junto con la palabra, bien encerrada en la palabra, dentro de la palabra, cuando la creemos y empezamos a caminar sobre ella, sobre lo que Dios nos dijo. Dios nos dijo: quiero que siembres, quiero que des para mi casa, o quiero que siembres aquí, o quiero que ayudes a fulano, o quiero que ayudes a perengano, o quiero que me sirvas en esto. Y tú obedeces a Dios en esa misma instrucción. Cuando tú obedeces, adentro de esa palabra, de esa semilla que Dios está soltando, que es su palabra, viene contenido todo lo que tú vas a necesitar para llevar a cabo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Pero no va a suceder hasta que tú obedezcas, hasta que tú empieces a caminar. ¿De dónde rayos el viejito Noé sacó la sabiduría? ¿Cómo rayos? No había GPS, no había mapas. El viejito nunca había salido de Ur de los Caldeos. ¿De dónde rayos supo y tuvo la sabiduría para llegar hasta Canaán? ¿De dónde? Cuando él obedeció, Dios le dijo: cuando tú salgas, yo te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En la obediencia a la palabra va a venir la prosperidad, va a venir la protección, va a venir la dirección, va a venir la provisión, va a venir todo. Pero en el momento que tú obedezcas, la fe que agrada a Dios es la fe que obedece a Dios en el nombre de Jesús. ¿Puedes celebrar eso? ¿Puedes celebrarlo? ¡Wow! ¡Wow! Alguien te dice que es que yo tengo miedo de obedecer a Dios, es que yo tengo miedo de servir a Dios. Ahorita me reuní con estudiantes de New Life. No, ya les quité el miedo. Uno a veces tiene miedo. Sí, uno le da miedo, pero cuando tú estás obedeciendo, ese miedo se va. Es más poderoso la palabra. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No, ustedes sé que están preguntando: ¿y usted no tiene miedo? Claro que tengo. Imagínense la responsabilidad de tanta gente. O sea, híjole, y a veces claro que me da miedo, pero yo obedezco nada más. Y cuando tú obedeces es increíble, pero en la obediencia a esa palabra que Dios soltó, Dios te prospera, Dios te da, Dios te provee. O sea, tú no sabes de dónde, Él es Dios. Noé, ¿cómo rayos hizo un arca si nunca había visto una? ¿Cómo? Yo dije: ¿de dónde? ¿De dónde rayos agarró la madera y los clavos? ¿De dónde? Porque no dice que mandó reyes Dios a llevarle madera, como en el caso de Salomón o David. No hubo tal cosa. ¿De dónde? De la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, de servirlo, de agradarlo, de honrarlo, no te haces de la oreja gorda, no te haces del oído sordo, sino lo obedeces. Junto con eso ya viene todo, junto con su palabra. Cuando Él dijo la tierra estaba desordenada y vacía, cuando Él empezó a hablar en la palabra, iban los cielos, en la palabra iban los animales, iban las plantas, iba la luz. Que alguien diga amén. ¡Qué poderoso! ¡Wow! ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Eran 10 leprosos, se iban a morir, se les estaban cayendo las narices, los dedos, las manos, las orejas. Llegan los 10 frente a Jesús, están leprosos, y luego Jesús les dice, cuando los vio Jesús les dijo: id y mostraos al sacerdote. Es decir, cuando alguien iba a mostrar al sacerdote era porque ya estaba sano, ya estaba limpio, y para que ya lo permitieran vivir otra vez con su familia en sociedad, el sacerdote les daba como el certificado de que están sanos. Entonces no podía ir un enfermo con un sacerdote. Y ellos todavía están leprosos y les dice Jesús: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Todavía están leprosos, pero obedecieron. ¿Y qué dice? Dice la Biblia que empezaron a caminar. Estaban para allá con Jesús. Luego Jesús dice: vayan al sacerdote, dan la vuelta, empiezan a caminar para donde está el sacerdote. Y dice la Biblia que aconteció que mientras iban, mientras obedecieron, ¿qué sucedió? Vamos, díganme, ¿qué sucedió? Vamos, Roswell, ¿qué sucedió? ¿Fueron qué?
sanados. ¿Por qué? Porque en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra, iba adentro de esa palabra, iba la sanidad, iba la restauración, iba todo lo que ellos necesitaban. Pero eso no sucedió hasta que obedecieron. La fe que agrada a Dios es una fe que obedece, no una fe que oye, no una fe que ahí está nomás oyendo, es la gran orejota, pero no obedece. Cuando tú obedeces algo que Dios te pide, algo que Dios nos pide, vamos a ser súper bendecidos. ¿Cuánto hicimos promesas de fe para ahora junio y julio? Y yo la pagué por la misericordia de Dios, porque eran ahorros que yo tenía. La pagué el siguiente martes. La pagué el domingo que siguió y luego el martes. Y han pasado como unas 4 o 5 semanas ahí en los campus. Han pasado ahorita, más o menos han pasado desde ese momento aquí como unas 4 semanas. Y Dios, la primera semana me regresó ya lo que yo había dado, pero luego esta semana vinieron unos menonitas, líderes del corredor comercial, empresarios, a contratarme para una serie de conferencias hasta el 2026. Líderes. Y luego otra reunión para llevarme a Canadá a dar conferencias, contratado para eso. O sea, usted dice, ¿cómo? Pues no, nomás uno obedece, es todo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Dios me dice ayuna. Dios me dice haz esto, lo hago, o sea, obedezco. Y la demás, Señor, tú encárgate. Así es. Cuando Dios te da una palabra, la fe que agrada a Dios es una fe que ¿qué? Dígalo conmigo, que obedece. Nada más. No es más que eso. Luego me habló mi pastor, quiero que vengas a Costa Rica, quiero que compartas aquí. Sí, ahí voy a ir. O sea, puertas que tú no esperas, conexiones que tú no esperas, pero en la obediencia a la palabra va todo. ¿Va qué? Dígalo conmigo, ¿va qué? Va todo. Va todo. Todo. Dios lo único que demanda es que obedezcamos sin cuestionarlo. No más obedece. Lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hizo Enoc, lo hizo Jacob, lo hizo Isaac, lo hicieron esos héroes de la fe, obedecieron Moisés y sucedió el milagro. Wow. Número 3. La fe que agrada a Dios, anótelo. La fe que agrada a Dios, número 3, anótelo, es la que habla, camina y actúa conforme a lo que cree. Anote eso. La fe que agrada a Dios también es una fe que habla, que camina y que actúa conforme a lo que cree. Quiero que anoten eso ahí en los campus, por favor. Qué interesante. Ahora, déjenme decir algo. Cuando tú hablas, caminas y actúas en tu vida conforme a lo que tú crees, entonces tú abres una ventana, abres una apertura para que Dios pueda intervenir y materializar sus promesas en tu vida en el nombre de Jesús. Es decir, cuando tú hablas, cuando tú caminas y cuando tú actúas diariamente en tu vida conforme a lo que crees, entonces tú abres un espacio para que las promesas de Dios que Él te hizo se empiecen a materializar en tu vida, que dejen de estar en el mundo espiritual para que empiecen a suceder en el mundo físico en el nombre de Jesús. Esa sanidad que está en el mundo espiritual se materialice en tu cuerpo. Esa prosperidad que está en el mundo espiritual se materialice en tu vida personal. Esas bendiciones familiares que están en tu vida en lo espiritual se materialicen en tu mundo físico. Que alguien diga amén a eso. Wow.
Ahora, tú no puedes creer una cosa y hablar otra. Voy a decirlo otra vez. Tú y yo no debemos creer una cosa y hablar otra. Pon atención, Huachochi, Chihuahua, pon atención a esto que voy a decir. Si tú crees una cosa, escúchame, pero hablas otra, tú cancelas lo que crees. Otra vez lo voy a decir. Si tú crees una cosa de la palabra de Dios, voy a decir algo de la palabra de Dios. Si tú crees, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero después de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dices, pero estoy muy débil, estoy hecho garras, estoy más débil que nunca. Tú cancelas lo que crees, porque la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Tú no debes creer una cosa y hablar otra cosa, porque si sí, no se va a cumplir nada de lo que Dios ha hablado, no se va a cumplir. Tienes que cuidar eso, eso es importante. Mire lo que dice 2 Corintios 4:13. Vea cómo dice la escritura: creí, por lo cual, ayúdenme iglesia, ayúdenme, sé que pueden hacerlo mejor. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Que alguien diga amén a eso. Es decir, primero cree y luego se alinea la boca con lo que crees. Primero lo crees y luego empiezas a hablar lo que crees. ¿Hay alguien aquí? Otra vez, yo quiero tener una fe que agrade a Dios. Entonces yo necesito hablar, actuar y necesito hablar, necesito actuar y necesito creer. Si están conmigo, creer lo que Dios dice. Y cuando pasa eso, entonces empiezan a suceder milagros. Primero creo y luego hablo. Primero creo y luego hablo. Y muchos milagros, anoten esto, son el resultado de hablar lo que uno cree. Les voy a decir algo que no sé si lo saben, algún día me han oído decirlo. Hace años que no lo digo, pero lo voy a decir aquí. Todo lo que tenemos como iglesia en los campus y aquí, todo lo que estamos haciendo, es porque primero lo creímos y luego lo hablamos. Les he dicho que vamos a construir un auditorio de aquel lado para miles de personas, miles. Y usted dice, pero yo no veo cómo. Hermano, primero uno cree y luego uno habla. Creí, por lo cual hablé. A veces uno tiene que hablar en fe. A veces me van a oír decir millones, miles, y usted, estoy como Abraham, y va a decir usted, ¿y dónde? Vea las estrellas. Es que uno tiene que hablar. Dios llama las cosas que no son como si ¿qué? Como si fueran. Uno tiene que hablar lo que uno cree. Usted no puede estar creyendo una cosa y hablando otra. El resultado de los grandes milagros es que primero cree y luego habla. Yo soy sana, pero mira la radiografía. Sí, eso es en las radiografías, pero Dios está por encima de esas radiografías. El que cree, al que cree todo le es posible. Creí, por lo cual hablé. Usted debería estar hablando cosas buenas sobre sus hijos, sobre su futuro, sobre su legado, sobre las cosas que está haciendo. Yo declaro cada día sobre mí, yo estoy más joven, yo estoy más fuerte, yo soy más sabio, soy más inteligente, estoy más consagrado que nunca. O sea, yo declaro cosas sobre mi vida porque eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero que pase. Yo declaro cosas sobre ustedes, sobre su casa, sobre sus negocios, sobre sus hijos. Yo declaro cosas en secreto que tú no sabes. Y yo declaro bendición, protección sobre tu casa. Que alguien le dé un aplauso al Señor. Yo declaro eso. Yo declaro que Dios va a bendecir tu vida. Muchos de ustedes, yo oro más que ustedes por sus hijos. Sí, oíste bien. Muchos, yo oro más por muchos hijos de ustedes que ustedes por sus hijos. Y no lo sabes tú. Y estoy declarando sobre tus hijos que les va a ir bien. Estoy declarando que tus hijos Dios los va a guardar, Dios los va a bendecir. Que alguien diga amén. Estoy declarando sobre tu vida que Dios te va a prosperar, que Dios te da la humildad, la gracia, el favor en el nombre de Jesús para servirlo, para amarlo, para honrarlo. Que alguien diga amén.
Marcos 11:23 dice, Jesús, son palabras de Jesús, dice, porque de cierto os digo. Otra vez va a hablar de creer y de hablar, de decir. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera, ahí entramos todos, cualquiera que ¿qué? Cualquiera que dijera este monte. El monte muchas veces es tu desafío, es ese problema, esa lucha que estás teniendo. Cualquiera que dijera este monte, quítate, le va a decir al monte, le va a hablar. Le va a hablar. Aquí hay una conexión entre creer y hablar. Esa es la fe. Quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. No cancela, no duda en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que, ayúdeme, lo que dice, lo que diga, le será que. Dele un aplauso al Señor. Wow. Vamos, déselo. Si lo cree, déselo con ganas. Si no, pues ahí échese. Así es, Roswell. Así es. O sea, no es nada más creer. O sea, una fe que agrada a Dios es una fe que habla. Es una fe que actúa. Es una fe que hace lo que cree. Eso es una fe que agrada a Dios. Porque de la lengua me como un taco. No, yo creo y hablo. No digo, no, Dios dice que me va a prosperar, pero luego sales, pero es que yo estoy bien fregado. Es que ahorita las ventas están muy mal. Ya cancelaste todo lo que había dicho Dios. Ya con ese pero ya lo cancelaste. Cuando Dios vienes aquí y te da una palabra como le está dando hoy, tienes que recibirla, aunque esté muy buena. Créela en tu corazón y empieza a hablarla, empieza a creerla. Y aunque te pase como a Abraham, te pase como a mí muchas veces, que dices, ¿cómo, Señor, lo vas a hacer? Pero tú sigues creyendo, sigues hablando, sigues caminando en eso que Dios te dijo. Dios en su momento lo va a hacer y ya lo está haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Muchos no reciben porque su hablar, su caminar y su actuar son contrarios a lo que dicen creer. Por eso no reciben. Porque creen una cosa en la iglesia, pero de lunes a sábado hacen otra. Le creen más a los noticieros, le creen más a las redes sociales, están más asustados por las guerras o por la subida del petróleo, del dólar. No, eso a mí ya no me mueve, hermanos. Esas cosas a mí, hay tanta palabra en mi corazón, yo o al menos procuro llenarme mucho de la palabra, que abunde la palabra en mi corazón, para que eso sea lo que me gobierne. Y eso es lo que debe ser. Entonces, ¿por qué no recibo? Porque a veces a lo mejor sales de aquí y te subes al carro y empiezas a hablar barbaridad y media. Ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero es que yo estoy tan mal. No, usted no va a decir lo que le dijo el médico, lo que dijo el abogado, lo que le dijo el ex o la ex, lo que le dijo el vecino, no, usted va a hablar lo que Dios le dijo. Usted va a hablar lo que Dios le dijo. Creí, por lo cual hablé. Y ese monte se mueve porque se mueve en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y ese monte se moverá. Si cambiamos nuestro hablar, caminar y actuar, seremos más productivos, tendremos más resultados. Yo me reuní con mi equipo de liderazgo, ya vamos a hacer con toda la iglesia, y les dije, tal día vamos a ayunar, vamos a tener 24 horas de oración, vamos a meternos en ayuno y vamos a hacer algo. Y ahorita estamos en eso, orando, ayunando. Toda la iglesia no lo sabe, los voy a involucrar a todos en su momento. Y vamos a meternos con Dios. Vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos. Dios nos dijo que si se humilla mi pueblo, sobre el cual vamos a meternos. Y estamos haciéndolo. Cuarto, finalmente, la fe que agrada a Dios, número 4, y con eso termino, es la fe que cree lo invisible y lo imposible. Anoten eso. La fe que agrada a Dios es una fe que cree lo invisible, es decir, lo que no se ve, y lo que parece imposible a los hombres. Esa es la fe que agrada a Dios. Mire lo que dice la Biblia de Noé en Hebreos 11:7. Dice esto de Noé, dice, por la fe. Todos digan conmigo, por
la fe. ¿Me ayuda otra vez? 1, 2, 3. Por. Más fuerte. 1, 2, 3. Por la fe. Primero es por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Qué pasó? Por la fe Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, cosas invisibles, no las podía registrar el ojo, el olfato, el gusto, el tacto, no los podía registrar el oído, no los podía registrar, no se podía ver ese diluvio. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de lo que no se veía, él con temor reverente, qué bonito eso, con temor reverente preparó el arca, aunque todavía no había diluvio. Uno prepara su corazón, uno prepara su vida, uno se prepara para toda la bendición, para todo lo que Dios va a traer. Uno se prepara, y uno se prepara como en humildad, en santidad, uno se prepara en obediencia, uno se prepara en generosidad. Ahorita te empiezas a preparar, son preparaciones porque vienen cosas muy grandes sobre tu vida, pero ahorita es una preparación y necesitas empezar a creer lo invisible, empezar a creer lo que parece imposible que pueda suceder. Necesitas empezar a creerlo, y esto que sucede ahora es una preparación. Que alguien diga amén. Qué increíble, ¿no? Wow. El problema de los hijos de Dios es que quieren primero caminar por lo que ven, no por lo que creen. Quieren primero ver, tocar. A ver, yo le digo si diezmo, a ver. No, con esa mentalidad no vas a llegar de tus 20 pesos. No vas a llegar muy lejos con esa mentalidad. Aquí sí obedezco y acá no obedezco. No vas a llegar muy lejos. No va uno a llegar muy lejos. Uno quiere ver primero. No, es que mira, no es que mi hijo ya ves cómo es, él no quiere nada. Yo creo, por favor, no le ayude al diablo. Hable lo que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Cree lo imposible. Habla como Josué y di: es que mis hijos andan mal, es que mis hijas, pastor. Tú habla lo que dice la Biblia: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, cree lo imposible, cree lo invisible, cree lo que no se ve. ¿Hay alguien aquí? Hay que creer por lo que no se ve. La gente es muy fácil que sí. Mira qué bonito, sí. Como ayer, ¿verdad? Fotografías con empresarios, con menonitas de más de 2 metros, con gente muy importante, sí. Pero la gente no ve que yo duré como 2 años atendiendo unas viejitas cuando era una oveja en una casa, predicándoles por casi 2 años. Me envió el pastor, hasta que el pastor me dijo: ya, ahora quiero que me ayudes en esto. La gente no sabe eso. A veces nosotros primero que queremos ver, queremos tener la evidencia, queremos asegurar. Es que voy a asegurar. ¿Asegurar qué? Tu mayor seguridad, ¿sabes cómo se llama? Se llama Dios, se llama Cristo el Señor. El dinero te puede abandonar, el trabajo te puede abandonar, las fuerzas te pueden abandonar, el vigor te puede abandonar, pero Dios nunca te dejará, Dios nunca te desamparará, Él nunca te abandonará. En Él es la confianza, en Él es nuestra fe. Quiero animarlos y quiero que esta iglesia sea una iglesia de fe, que le creamos a Dios por lo imposible, por lo increíble, por la locura. Eso es lo que pretendo lograr, que te vayas de aquí ya no hablando
cosas que no agradan a Dios, ya no hablando las cosas del infierno, ya no ayudándole al diablo. Es que estás más enferma que nunca. Mira, estás toda fregada. Mira cómo te ves. Ve qué gorda estás. Mira qué fea estás. Mira qué flaca estás. Mira que... No, ya no le ayudes más al diablo. Habla la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres su especial tesoro. La palabra de Dios dice que somos perlas preciosas. La palabra de Dios dice que somos alguien especial para Él. Que alguien diga amén a eso. Santo Dios. Y termino con esto que Pablo escribió hace muchos años. Y él dijo, es como si estuviera predicando aquí. Y él dice, no miren lo que se ve, oigan lo que dice el pastor, crean en lo invisible, no miren lo que se ve. Pablo escribe y dice, 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se... No mires cuánto hay en el banco, cuánto es el resultado del doctor, lo que te dijo, cuántos son el acta de nacimiento, cuántos años dicen. No mires lo que se ve. Mira lo que no se ve, mira lo que viene de Dios, mira las bendiciones que vienen de Él, mira lo que no se puede contar en papel, lo que no se puede diagnosticar, lo que no se puede leer como abogado, como médico, como arquitecto, como ingeniero. No, ve lo que no se puede ver, no mires lo que se ve, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Ahí es donde tenemos que tener la mirada. ¿Qué no se ve? La promesa de Dios, el milagro de Dios, los sueños de Dios, la prosperidad. Hay que poner ahí nuestros ojos en lo que la gente no ve. Y termino con esto. La fe es el elemento más importante que nos conecta con Dios y con todo su poder. Voy a decirlo otra vez, la fe es el elemento más importante que nos conecta con Dios y con todo su poder. Y termino con esto. Había un hombre que es conocido en la Biblia como el centurión romano. Era un oficial que tenía muchos hombres a su cargo. Entonces este hombre va con Jesús y va delante de Jesús y le dice, escuchen esto, le dice, Señor, tengo un criado muy enfermo y vengo para que tú lo sanes. Entonces Jesús está listo para ir como fue con Jairo, para ir como fue con otros a hacer el milagro. Solo que con este se va a topar con algo que nunca había visto Jesús. Así lo dijo, ahorita se los enseño en la Biblia. Y aunque Jesús es Dios, se sorprendió. Qué cosa, ¿no? Y entonces Jesús dice, vamos, voy a poner mis manos sobre él. Así puse las manos sobre aquella niña y se resucitó. Puse las manos sobre el leproso y se sanó. Puse las manos sobre Bartimeo y recobró la vista. Y este hombre se le queda mirando y le dice, no, yo no necesito que pongas las manos sobre mi enfermo. Y el hombre va con una fe mucho más profunda, una fe que nadie sabía que existía hasta ese momento, una fe que va a maravillar literalmente, así dice la Biblia, la vida del Dios hecho carne en Cristo. Y entonces le dice él, no, yo no necesito que pongas las manos. Yo cuando estaba leyendo el pasaje otra vez ayer en la noche, yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo él necesita oír la palabra para que tenga fe el enfermo? No, el centurión tenía una fe en lo invisible y en lo increíble, tan grande en Jesús, que él ni siquiera necesitaba eso. ¿Cómo, pastor? Así como lo oye. Y entonces el centurión le dice estas palabras, y voy a acabar casi ya. Le dice, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad. Delante de mí hay un general, delante de mí hay otros oficiales, y debajo de mí yo tengo soldados que los mando, y con la autoridad que yo tengo los mando a que vayan y van, o a que vengan y vienen con la autoridad. Y escuchen esto que voy a decir, escuchen. El
centurión sabía que él tenía esa autoridad, pero el centurión sabía que él estaba frente al que tiene la autoridad sobre la autoridad, sobre la autoridad, sobre la autoridad, sobre toda la autoridad. ¡Wow! El centurión tenía una fe en lo imposible, en lo increíble. ¿Por qué, pastor? Porque él sabía, yo tengo autoridad, pero tú tienes autoridad sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre todo. Tú tienes toda la autoridad. Sobre tu autoridad existe el cielo, existe la tierra, existe todo lo que existe. Así es que, Señor, solo di la palabra. No necesito que vayas, no necesito que lo toques, no necesito que Él te escuche. No. Solo di la palabra. Yo sé que tu autoridad no está sujeta a espacio, a tiempo, a límite. Di la palabra. Di la palabra. Y lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Di la palabra. Y dice la Biblia que Jesús dijo, dice la Biblia que Jesús dio la palabra. ¿Qué dijo? No sé, tal vez dijo, sé sano. Y la palabra, cuando la habló, salió como la velocidad de la luz, como cuando creó todo, que se creó todo de lo que no había. Salió a la velocidad de la luz la palabra, y ahí donde estaba el enfermo fue sanado en ese momento. Esa es una fe que agrada a Dios, una fe que no necesita señales, no necesita evidencias, no necesita que lo apapachen, no necesita que lo convenzan, no necesita eso. Hay maneras de sorprender a Dios, sí, aquí está una. Y al oír Jesús, y se queda corta esa palabra, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en la iglesia de los cristianos, ni en todo el pueblo judío, desde Abraham hasta ahorita, yo he oído tanta fe. No he visto tanta fe. Y entonces ahí hace una declaración bien poderosa y dice, de cierto les digo que vendrán gente del oriente, del occidente, de diferentes partes del mundo, y se sentarán aquí junto a mi trono. Esas personas, por la fe que ellos tienen, por la fe. Dime, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus miedos? Piensa en la autoridad que Dios tiene. Él tiene autoridad sobre todo cáncer, sobre toda crisis, sobre toda imposibilidad. ¿No podrá Dios ayudarnos a construir un templo ahí para unos cientos de miles, mientras aquí la ciudad sigue creciendo? ¿No podrá Dios usarnos en este pequeño país de 120 millones de personas? O sea, a un Dios tan grande que conquistaba naciones en la antigüedad. ¿No podrá hacerlo con nosotros? ¿O nomás Trump y Putin? Por favor. ¿Sabe qué le ha pasado a la iglesia? La iglesia perdió la fe. La iglesia nada más tiene fe como los que viven allá afuera. Tienen fe nada más para sus trabajos. Tienen fe nada más para su dinerito ahí. Tienen fe nada más para que sus hijos vengan a la iglesia, cuando Dios puede hacer tantas cosas con ellos, cuando nosotros podemos dejar un legado impresionante, cuando nosotros podemos hacer algo en el país, en otras naciones, en otras lenguas, en otros lugares, cuando nosotros podemos hacer cosas en familias, en personas que jamás creíamos que pudiéramos hacer cosas. Pero eso se requiere fe, y Dios quiere que tengamos una fe que le agrada, que podamos creer en algo que sea loco, que algo que sea como una locura. Dios le habló a Abraham de locuras y Abraham le creyó esas locuras, y ahora es el padre de la fe. Este hombre le creyó locuras a Dios y Dios hizo ese milagro. ¿Por qué? Porque él fue a la fuente correcta. Porque donde la voz de Dios es creída. Anoten esa frase, súbanla a las redes sociales, esta frase. Porque donde la voz de Dios es creída, los milagros son hechos. El centurión romano creyó la voz de Jesús, y donde la voz de Dios es creída, aquí estamos todos los que estamos, y en los campus me están viendo.
donde la voz de Dios es creída, la palabra, ya sé lo que está pensando el pastor, pero usted está usando muchas escrituras. Sí, y lo hice a propósito, porque donde la palabra de Dios es creída, ahí va a haber milagros en el nombre de Jesús. La fuente, ayúdeme hijo, por favor, pastores, ayúdenme allá en los campos. La fuente de todo milagro viene ¿de quién? De Jesús. Yo sé que no se dieron cuenta, pero esta es una revelación. El centurión no fue a un brujo. Los brujos y hechiceros no sanan, atan. Otra vez, los brujos, la brujería, la hechicería, esas cosas ocultas no sanan a nadie. Le pasan el huevo, le pasan esto y aquello, las hierbas, no sanan a nadie. Atan a la gente, la enferman, la desgracian más. El único que es la fuente de sanidad es Jesús. ¿A quién fue el centurión romano? ¿Por qué no fue al César? ¿Por qué no fue a los médicos? Él fue directamente a la fuente que sana. ¿Y la fuente que sana cómo se llama? Vamos, ustedes que están allá atrás, no sé quién serán allá atrás. Y ustedes que están allá atrás, no sé quién serán. Escuchen, el centurión fue a la fuente que sana. ¿Y saben quién es la fuente que sana? ¿Saben cómo se llama la fuente que sana? Se llama Cristo Jesús. Él es la fuente que sana, Él es la fuente que provee, Él es la fuente que promueve, Él es la fuente que abre puertas, que trae conexiones. Él es la fuente. No tienes que buscar, búscalo a Él y a ti te buscan. Yo no necesito. Vinieron aquí empresarios millonarios, de los más ricos del corredor comercial, aquí a contratarme. Cheque abierto, lo que quiera. Yo no los busqué. Ellos quién sabe cómo rayos consiguieron mi teléfono, me buscaron, me andan persiguiendo. Pastor, queremos que nos dé unas conferencias a ese tipo de empresarios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo suceden esas cosas? Cuando tú buscas, créele a Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú honras a Dios. Tú no necesitas promoverte, no necesitas volverte loco en el trabajo, no necesitas trabajar quién sabe cuántas horas extras, o trabajar no sé cuánto tiempo en el taxi o en lo que hagas. No, cuando tú honras a Dios, Dios te abre las puertas, Dios te promueve, Dios te prospera, Dios obra en tu esposa, Dios obra en tu esposo, Dios obra en tus hijos, Dios obra en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda riqueza, de toda bendición, en el nombre de Jesús. Y ustedes que están ahí atrás, reciban. Ustedes que están ahí atrás, esta palabra es para ustedes y van a ser bendecidos. Y ustedes también allá, y ustedes también allá, y ustedes también allá. Ustedes también van a ser bendecidos de Dios. Y ustedes que están en los campus también. Yo quiero que hoy, antes de irnos a casa, tú hagas aquí un compromiso hoy y digas: Señor, ayúdame a tener una fe que te agrada. Yo estoy pasando por esto. Estos son mis montes, mis montañas, mis luchas, Señor. Ayúdame a tener fe, a creer que si tú lo dijiste va a suceder. Tú me vas a abrir puertas. Si tú me estás pidiendo que te obedezca, que te sirva en esto, o que siembre, o que dé, o que te honre, ayúdame a perder el miedo. Ayúdame a creerte, Señor. Ayúdame a creerte. Ayúdame a creerte como Noé, como Abraham. Ayúdame a creerte. Ayúdame a ser una persona de fe, que habla fe, que actúa con fe, que vive con fe, en el nombre de Jesús. Él es la fuente. Tú eres la fuente, Señor. Si ustedes vienen a mí para que yo los sane, a lo mejor los enfermo más, porque yo no soy la fuente. Pero si ustedes y yo venimos al Dios que les predico, Él es la fuente. Él nos puede sanar, Él nos puede prosperar. Que alguien diga amén. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la fuente de todo bien. Por eso las escrituras, yo sé que estoy hablando mucho de escritura, pero eso está lleno en mi corazón. La escritura dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición viene de lo alto. De Él viene. El centurión fue muy sabio. Él fue directo a la fuente. Él no le buscó por otro lado. Ya deja de buscarle por otro lado. Tu jefe no es tu fuente. Tu trabajo no es tu fuente. Dios es tu fuente. Del trabajo te pueden correr. Del trabajo pueden traer otro mejor que tú. Puedes perder como Job las cosas, pero
mientras yo sea tu fuente, con Dios estarás seguro, con Dios estarás segura, con Dios tú y tu casa estarán seguros en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Estarás seguro. Póngase de pie, digan conmigo, levanten su mano derecha y digan: con mi Dios, yo y mi casa estamos seguros, estamos protegidos, estamos bendecidos. Ayúdame, dile, ayúdame a tener una fe que te agrada, una fe que te cree, una fe que te obedece, una fe que cree lo imposible, que cree lo invisible. Dígale: ayúdame a tener una fe que cree, que habla, que actúa, que hace conforme a lo que cree. Ayúdame, porque tú eres mi fuente, eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Noé, pero eres mi Dios, eres el Dios del centurión, pero eres mi Salvador, mi Rey, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Padre, te doy gracias. Gracias por este día, por este momento. Quiero pedir a todos los campus y a toda la gente que está aquí que ahí en su lugar usted ore. Levante una oración, haga un compromiso de decirle a Dios: Señor, voy a tener una fe que va a hablar lo que dice tu palabra. Voy a tener una fe, Señor, que va a creer por lo increíble, por lo imposible. Voy a tener una fe que te honra, una fe que vive para honrarte, para agradarte. Hoy tú me enseñaste que mi trabajo no es mi fuente, los clientes no son mi fuente. Tú eres mi fuente. Si estoy con vida, si tengo esposo, hijos, hijas, si tengo una familia, si tengo una iglesia, si tengo mis pastores, es porque tú me lo has dado. Tú has sido misericordioso. Gracias, Señor. Hoy, como Noé, decido tener una fe que te agrada. Aunque parezca imposible, aunque parezca una locura, yo decido que voy a tener fe en que tú vas a proveer, tú vas a traer esas personas a mi vida, tú vas a traer esas conexiones, tú me vas a usar y voy a hacer bendición. No solo vas a bendecirme, sino yo voy a hacer bendición a mi casa, voy a hacer bendición a mi iglesia, a mis pastores, voy a hacer bendición a mis padres, voy a hacer bendición a mis vecinos, voy a hacer bendición a otros. No voy a ser un hijo más, no voy a ser un amigo más de la bola. No, voy a hacer la diferencia. Voy a hacer luz, voy a hacer bendición. Mi fe te va a honrar, te voy a creer. No importa lo que diga mi mente, mis ojos, mi bolsillo o mi boca o mis sentidos. Voy a creer lo que dice tu palabra. Voy a mirar no lo que se ve, sino lo que no se ve. En el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que nos anima a ser personas de fe. Ayúdanos a salir de aquí con fe, a salir a comernos esta ciudad, a comernos nuestra ciudad donde estamos, nuestro mundo, a llevarles el pan de vida en el nombre de Jesús. Gracias por alentarnos y bendecirnos. Y si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús y hoy quiere hacerlo, hoy te digo, amigo, Él es la fuente. No le busques más. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de todo bien. Amiga, Él es la fuente. Jesús, su nombre es Jesús. Él murió, dio su vida, no se la quitaron, y resucitó para perdonar tus pecados y los míos. Y Él prometió que aquellos que le reciben en su corazón, a los que creen en su nombre, van a ser salvados. Y así es que si tú crees en Él, ahí donde estás, en los campus o aquí, hagan esta oración conmigo. Todos aquí en la iglesia te vamos a ayudar a hacer esta oración. Vamos a hacerla en voz alta todos. Dígale: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como la fuente de mi salvación. Te recibo como mi Salvador y mi Señor desde ahora y para siempre. Sálvame, perdóname y cámbiame, y ayúdame a andar en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo: amén, amén y amén. Dios los bendiga. Les amo. Dios los bendiga.